Igualmente, las personas que deseen conocer un poco más sobre esto de la prueba de personalidad, el día de ayer realizamos una capacitación junto con el psicólogo con el que nosotros trabajamos, que es un psicólogo ya especializado en el DESE, Departamento de Consejería Estudiantil, que trabaja en uno de los colegios de aquí de Quito. Con él hicimos igual una charla el día de ayer en la cual solventamos algunas dudas al respecto de la prueba de personalidad, todo lo que nosotros vamos a trabajar en el curso. Entonces, si es que desean revisarlo, las personas que no lo hayan visto, igual lo tenemos en el enlace de YouTube, que también les estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp. Entonces, nosotros una vez aprobado la prueba de personalidad, pasamos al siguiente proceso de evaluación, que es las pruebas de conocimientos, que se divide en tres. Aquí se va a evaluar 3 en 1, que es los conocimientos específicos, conocimientos generales y de razonamiento. De igual manera, el día de ayer ya revisamos un poco sobre esto de los conocimientos generales y de razonamiento, donde explicábamos qué temas son los que se van a tomar en los conocimientos generales y qué es lo que nosotros les vamos a hacer la capacitación para que ustedes puedan saber también qué temas, dependiendo de los conocimientos específicos, dependiendo de la especialidad a la que ustedes estén apuntando, qué temas se les va a tomar, y también las pruebas de razonamiento, que de igual manera ya hemos tenido algunas clases demostrativas al respecto. Esta prueba va a ser tomada el 29 de noviembre de manera virtual. Entonces tenemos la de personalidad, que es de manera presencial, y la de conocimientos, que es de manera virtual. Luego de pasar estas dos evaluaciones, son declarados como candidatos aptos, pero aquí no se acaba todo, sino que una vez declarados como candidatos aptos, van a tener que dar una clase demostrativa. Entonces, la clase demostrativa, nosotros sabemos que debe ser una clase en la cual se desarrolle un plan de clase, porque ustedes no pueden ir a dar la clase demostrativa sin antes haber realizado un plan de clase, y también esta clase demostrativa va a ser evaluada mediante una rúbrica de evaluación o lo que ahora se conoce como una ficha de observación de clase. Entonces, lo que les voy a explicar a continuación es un poco sobre cómo se realiza y todo lo que nosotros les vamos a enseñar dentro del curso para que ustedes puedan elaborar un buen plan de clase basado en los currículums de evaluación, perdón, los currículums del Ministerio de Educación, y también qué criterios van a ser tomados en cuenta dentro de la evaluación. Ya, lo primero que tenemos que tener en cuenta es respecto al currículum priorizado. Dentro del Ministerio de Educación, nosotros tenemos algunos currículums, y este currículum priorizado parte del currículum nacional. El currículum nacional es lo que nosotros conocemos como el macrocurrículum. Este macrocurrículum o currículo, pongámoslo en español, eh, el macrocurrículo hace referencia al currículum nacional, que es en donde se establece todos los temas generales y todos los parámetros generales que van a ser tomados en cuenta el momento de la capacitación de los estudiantes en las unidades fiscales, unidades educativas públicas. Entonces, dentro de ese macrocurrículum, que es el currículum nacional, vamos a ponerlo aquí. Ya. Luego de este macrocurrículo, que es el currículo nacional, se divide en el currículum priorizado. Este currículum priorizado hace más énfasis en las competencias comunicacionales, matemáticas digitales y socioemocionales. Y este es con el que se está trabajando actualmente dentro del Ministerio de Educación. Hay varios currículums, hay diferentes currículums. Por ejemplo, en la época de la pandemia se trabajó con el currículo de emergencia, currículum emergente, que era mucho más detallado. Este currículum priorizado hace énfasis en las competencias comunicacionales, matemáticas digitales y socioemocionales. Es decir, que ustedes cuando elaboren el plan de clase van a tener que usar como punto de referencia este currículum priorizado. Ustedes no pueden hacer el plan de clase
según sus parámetros o según lo que ustedes consideren que sea mejor, sino que deben tomar en cuenta el currículum priorizado del Ministerio de Educación para poder elaborar ese plan de clase. Y ahora ustedes se preguntarán cuáles son los puntos a tener en cuenta dentro de esto. Hay algunos puntos dentro del currículum priorizado que son importantes a ser tomados en cuenta dentro del ministerio, dentro de la planificación de clase. Y son lo que conocemos como las competencias. Entonces, dependiendo de la asignatura que ustedes vayan a dar, que obviamente eso cuando nosotros les hagamos la capacitación y les indiquemos, dependiendo de cada especialidad que ustedes hayan elegido y dependiendo del tema que ustedes vayan a trabajar, van a tener que escoger cuáles son las competencias que se adaptan mejor al tema que ustedes van a trabajar. Pero en términos generales, dentro del currículum priorizado se trabajan 4 competencias, que son las competencias comunicacionales, las competencias matemáticas, las competencias digitales y las competencias socioemocionales. Entonces, obviamente, ahí haremos una explicación pormenorizada de cuáles o qué es cada una de esas competencias y vamos a ver cómo se puede trabajar esas competencias dentro de su planificación curricular. Cada una de estas competencias tiene podríamos decir, un icono o una forma de trabajarlo. Ustedes cuando hagan su currículum también van a tener que trabajar estos términos. Ustedes van a tener que saber cómo se les denomina las competencias, que obviamente es fácil para las comunicacionales es CC, para las matemáticas CM, para las digitales CD y para las socioemocionales CS. Entonces, ustedes cuando escriban su plan de clase, que obviamente ustedes de ese plan de clase van a tener que presentarles al jurado evaluador. Porque ustedes, déjenme, ¿dónde está esta información? Ustedes cuando hagan su presentación de la clase demostrativa, el Ministerio de Educación mismo les va a designar varios puntos, que esto también es muy importante, les voy a explicar ahorita rapidito. Déjenme, les comparto para explicarles de una mejor manera, ¿ya? Ok, entonces, ustedes, una vez aprobados, el Ministerio de Educación va a designarles todos los diferentes puntos. Se les va a designar la institución en la que ustedes van a tener que dar la clase demostrativa. Ustedes no pueden escoger dónde, sino el ministerio les va a decir, ustedes tienen que ir a esta institución. También se les va a designar el tema a tratar en la clase demostrativa. Ustedes no pueden escoger cualquier tema o el tema que ustedes mejor manejen, sino que el ministerio les va a designar cuál es el tema a tratar, obviamente ¿cómo es esto? Dentro de la especialidad que ustedes manejan. También les van a designar un curso para trabajar, ya sea 11º de bachillerato, 2º de bachillerato, dependiendo o ya sea de escuela, dependiendo de la especialidad que ustedes hayan elegido, pero el ministerio les va a designar en qué curso ustedes van a trabajar. Y obviamente dentro de ese curso van a haber estudiantes a los que ustedes van a tener que darles la clase. También les van a designar la fecha y hora de la clase. Y aquí un consejo sabio para ustedes cuando sean designados tanto de la institución, el tema, el curso y la fecha y hora, es bueno que ustedes cuando ya sean designados, se acerquen a esa institución unos 5 días antes, una semana antes, para que pidan que les puedan ayudar cuáles son los estudiantes que ustedes van a trabajar dentro de esa clase, que si les pueden indicar si es que tienen alguna
como plantilla guía para realizar el plan de clase, porque muchas veces las instituciones tienen sus propias plantillas. Aquí obviamente yo les voy a dar la plantilla general con la que se trabaja en todo el ministerio, pero a veces las instituciones cada una tiene su propia plantilla, entonces sería bueno que pidan si es que tienen alguna plantilla de plan de clase también para poder trabajar en base a eso. Preguntar obviamente sobre la población y qué es lo que más nos interesa saber de la población cuando nosotros vamos a dar una clase demostrativa. Lo que más nos interesa saber es el número de estudiantes, porque no es, como ustedes sabrán, no es lo mismo dar clases para 5 que para 40. No es ni la misma metodología, ni tampoco es los mismos recursos que se van a usar, ni la misma pedagogía, puesto que si es que son 40 estudiantes como en los colegios públicos, tal vez y no pueden hacer una evaluación personalizada, sino tienen que hacer evaluaciones masivas y eso va a depender mucho del número de estudiantes con los que ustedes vayan a trabajar en ese curso. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta cuando ustedes hagan el análisis de la población, una vez ya designado todo esto, es saber si es que dentro de ese número de estudiantes trabajan con estudiantes con NEE, que como ya lo habíamos visto en las anteriores reuniones, son estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, preguntar, eso es muy importante, que ustedes cuando vayan a hacer este análisis de la institución previo a su clase demostrativa, ver a qué curso es, ver cuántos estudiantes son y ver si es que existe algún tipo de estudiante con necesidad educativa especial. Y eso va a ser muy importante el momento de su planeación de clase, puesto que si es que ustedes tienen estudiantes con necesidades educativas especiales, van a tener que hacer una adaptación curricular, que también obviamente nosotros les vamos a explicar cómo hacer esa adaptación curricular, pero muchas veces la adaptación curricular no la proponemos nosotros, sino si es que vemos que existen estudiantes con necesidad educativa especial, lo que primero tenemos que hacer es dirigirnos al DESE, como ya lo hablamos ayer, que es el Departamento de Consejería Estudiantil, y dentro del DESE pedir qué tipo de adaptación curricular podemos hacer según la necesidad del estudiante. ¿Y a qué me refiero con la necesidad del estudiante? Es que existen 3 niveles de discapacidad dentro de la escala de los estudiantes con necesidades educativas especiales. El nivel 1, que son discapacidades moderadas o no tan fuertes, discapacidades leves, el nivel 2 que ya son discapacidades moderadas, y el nivel 3 que ya son discapacidades fuertes. Entonces, dependiendo de ese nivel de discapacidad, pero ustedes no van a poder saber qué nivel de discapacidad tiene el estudiante. Por eso tienen que dirigirse al DS, dentro del DS preguntar qué discapacidad tiene este estudiante con el que ustedes van a trabajar, preguntar cuál sería la mejor adaptación que se debería hacer para ese estudiante, y una vez con todo ese conocimiento, poder realizar el plan de clase. Entonces, todo eso que les acabé de ahorita indicar rápidamente, nosotros vamos a trabajarlo dentro del curso, vamos a ayudarles a ustedes a hacer toda esta planificación dependiendo de todos estos parámetros. Y también, bueno, dentro de la planificación va a haber diferentes metodologías con las que nosotros vamos a poder plantear nuestra clase. Una de esas metodologías, o la que más es usada, es la que nosotros usamos y la que son usadas en la mayoría de las instituciones educativas, que es la metodología ERCA, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ustedes capacitarles para que puedan realizar su plan de clase basados en esta metodología, que esta metodología hace referencia a la experiencia, la E, reflexión, la R, conceptualización, la C, ya se me escribió mal, bueno,
y la aplicación. Entonces nosotros vamos a darles toda la capacitación para que ustedes puedan hacer el plan de clase basado en esta metodología para que sea una clase la cual sea bien evaluada por el jurado calificador. Este jurado que les va a evaluar a ustedes casi siempre consta de 3 personas que son un administrativo de la institución educativa en la que van a ser evaluados, un docente de la institución y un padre de familia. Esas 3 personas son las que les van a evaluar a cada uno de ustedes en la clase demostrativa. Y obviamente van a tener todos los estudiantes con los que van a tener que trabajar. Verónica me dice, yo solo veo una plantilla en blanco, no sé si solo soy yo. ¿Cómo una plantilla en blanco? ¿No están viendo lo que escribí? O sea, creo que se No sé refiere si al se plan ve de lo que clase. escribí o estoy Únicamente solo solo está hablando eso. sin que vean. Según yo, se está viendo lo que escribo. Buenas noches, es por el No sé si me dispositivo donde se podrían observa confirmar, por las favor. imágenes. Por ejemplo, en el laptop sí se ve completo, se Me puede esperan un apreciar. minutito que Un no les teléfono no se escucho. puede apreciar. Se ven pequeñito, me dice. Ya, gracias, disculpas, es que estaba un poco con problemas del audio, no les escuchaba bien. Ahorita le agrando la letra para ver si se ve mejor. Ahí me indican, por favor. Ahí, Dale al costado derecho, si es posible ponerle al izquierdo, como que se pierden las letras. ahí no sé si se ve mejor. Exacto, por ahí está muy bien. Ya, gracias por comentar. Listo, como les decía, entonces el jurado evaluador que a ustedes les va a evaluar, valga la redundancia, va a constar de 3 personas que en términos generales es bueno que lo sepan, que es un directivo, un docente y un padre de familia. Entonces, la rúbrica que comúnmente se usa para estas evaluaciones, no sé si se vio lo que acabé de escribir, pero bueno. La rúbrica que se usa para estas evaluaciones les voy a compartir ahora para que puedan más o menos conocer cuál es y cómo se trabaja, ¿ya? Entonces, la que les voy a compartir ahora es una rúbrica un poco antigua, pero los parámetros son casi los mismos. Entonces, déjenme le agrando un poquito. La rúbrica de evaluación es más o menos de la siguiente manera. Entonces, aquí, bueno, van todos los datos del docente, la asignatura de la clase observada, el número de cédula, el nombre de los jurados, director, rector, director, delegado, la fecha de evaluación, el año donde se realizó y todo eso, ¿ya? Ahora, lo importante es lo siguiente que ustedes van a ser evaluados. Los criterios de evaluación. Presenta el plan de clase al observador, inicia su clase puntualmente, revisa las tareas enviadas a la clase, da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes, presenta el tema de la clase a los estudiantes, realiza evaluación diagnóstica para conocer a los estudiantes y sabe el tema a tratar. Me esperen un minuto, voy a silenciar un poco para que no nos interrumpa. En el chat me preguntan, ¿de dónde descarga la ficha para presentar? Eh, ¿Se refiere al plan de clase? Daisy. Buenas noches. No, a la que ahorita se está indicando estas Ya, preguntas. ya. Esta ficha ustedes no van a tener que descargarse ni nada, por el momento tampoco. Pero esto ya es por parte de los directivos. Ellos son los que llenan, sino que ahorita les estoy compartiendo para que ustedes sepan qué es lo que van a ser evaluados. Y obviamente nosotros cuando ya tengamos los documentos oficiales, porque como les mencionaba, esto es
Esto es de los periodos anteriores, entonces estaría tal vez un poco desactualizado, pero cuando ya tengamos los documentos oficiales, igual se los compartirá con todos los inscritos. Entonces, esto referencial a lo que se va a evaluar de las actividades iniciales. Hay diferentes parámetros de evaluación. Luego, con referencia al proceso de enseñanza de aprendizaje. Esto ya es un poco más detallado. Lo que se va a evaluar son la toma de experiencias previas de los estudiantes como punto de partida para la clase, el presenta un tema utilizado, ejemplos reales o anécdotas, experiencias o demostraciones, relación del tema tratado con la realidad en la que viven los estudiantes, asigna actividades claras a los estudiantes, logran ejecutarlas exitosamente. Obviamente todo esto, como les mencionaba, va a depender tanto del modelo educativo con el que ustedes trabajen, como les decía, el ERCA, y también va a depender del número de estudiantes con el que ustedes trabajen, porque no es lo mismo asignar actividades a 40 que a 20 o que a 10. Luego, asignar actividades alternativas a los estudiantes para que avancen más rápido, refuerza la explicación de los estudiantes que muestran una dificultad para comprender, realiza preguntas para comprobar si los estudiantes comprendieron, evidencia seguridad en la presentación del tema, al finalizar la clase resume los puntos más importantes, realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes comprendieron el tema tratado, adapta espacios y recursos en función de las actividades propuestas, utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención e interés durante la clase, envía tareas. Eso es dentro del proceso de enseñanza, lo que más o menos se evalúa. Ahora, dentro del ambiente del aula también se evalúa. Es afectuoso, cálido con los estudiantes, trata con respeto y amabilidad a los estudiantes, valora la practicidad de los estudiantes, mantiene la disciplina en el aula, motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase. Ya, este es un criterio de evaluación. Les voy a compartir otro criterio de evaluación que es un poco más actualizado respecto a la clase demostrativa. Y luego les voy a compartir una plantilla guía de un plan de clase, ¿ya? Para que también sepan cómo lo trabajamos, ¿ya? Entonces, este es otro criterio de evaluación de la clase demostrativa, o lo que ahora le denominan la observación áulica o observación de clase, que la tenemos aquí, ¿ya? Estos igualmente son, ¿cómo es esto? Datos generales que deben llenar. Y aquí, en cambio, lo dividimos por secciones, donde tenemos la sección A, que es la organización del espacio y tiempo, donde nos preguntan, ¿el mobiliario se puede adaptar a las diferentes situaciones? La distribución espacial del aula permite trabajar diferentes agrupaciones, grupo grande, grupo más pequeños, talleres. La organización del aula permite las interacciones de los estudiantes. No, estoy confundido, no les estoy compartiendo lo de la evaluación. Esto es evaluación áulica dependiendo del aula. Aquí nos estamos confundiendo un poco. Bueno, creo que con el parámetro que les acabé de indicar, esto es para otros. Esto con el parámetro que les acabé de indicar, ya creo que tenemos un poco más claro respecto a lo que se trabaja de la rúbrica de evaluación de las clases demostrativas. Ahora les voy a compartir una de las plantillas del plan de clase con el que nosotros trabajamos, y decirles también que, bueno, este plan de clase ustedes van a tener que entregarlo al tribunal, porque el tribunal, en base al plan de clase que ustedes le entreguen, va a irle haciendo toda la evaluación de cómo ustedes van desarrollando la clase. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo hacer bien este plan de clase. Y este plan de clase tiene que estar primero basado en el currículum
de competencias que les acababa de mencionar, de indicar, también tiene que estar basado en una metodología educativa, como la que nosotros les planteamos, la del ERCA, y también tiene que estar adaptado a las necesidades educativas de los estudiantes. Entonces, en base a esos 3 parámetros que les indicaba, vamos a revisar este plan de clase. Este plan de clase es de una de las profesoras que trabajó con nosotros, de aquí de Quito, del Colegio Juan Montalvo, ¿ya? Y obviamente, basado en nuestro plan de clase, le fue muy bien y pudo obtener su nombramiento y todo lo necesario. Entonces, este plan de clase que ahorita les presentamos, bueno, tiene todos los datos informativos necesarios para el plan de clase. Aquí nos indica el tiempo de la clase, la fecha, el curso, el paralelo, el nombre de la clase, perdón, no es el tema, es la especialidad de la clase. Acá está el tema de la clase, que por ejemplo en este caso es la poesía, ritmo y sensibilidad, la asignatura de lengua y literatura. Y listo. Entonces, dentro de este plan de clase que estamos indicándoles como ejemplo, nosotros tenemos varios puntos a ser tomados en cuenta. Primero, las destrezas con criterio de desempeño, que ustedes obviamente van a aprender cómo realizar y cómo redactar esto de las destrezas basado en el currículum. Luego tenemos las estrategias metodológicas, lo que les acababa de mencionar, que nosotros podemos trabajarlo a través del ERCA, que ustedes van a tener que explicar la estrategia metodológica que van a trabajar. No pueden inventarse una estrategia metodológica, sino tienen que trabajar en base a una estrategia metodológica. Luego, los recursos utilizados dentro de la clase. Luego, la evaluación o indicación de logro dentro de la clase. Y por último, la evaluación técnica e instrumento de la evaluación dentro de la clase. Entonces, todos estos parámetros van a tener ustedes que ponerlo dentro de su plan educativo o plan de clase. Ahora bien, en la parte inferior tenemos lo que es la adaptación curricular, que era lo que yo les decía, dependiendo de los estudiantes con necesidades educativas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, especificación de la necesidad educativa, es decir, qué tipo de necesidad educativa es la que presentan los estudiantes. Por ejemplo, dice, de acceso al currículo no asociado a la discapacidad. Entonces, aquí nosotros, para la adaptación curricular, no es que lo hacemos según nuestro criterio, lo hacemos según el criterio del DESE y también según el criterio del currículum no asociado a la discapacidad. Entonces ponemos el déficit, por ejemplo, en este caso, déficit de atención e hiperactividad. Los estudiantes que han sido diagnosticados previamente tienen un acompañamiento permanente del DESE en colaboración con los y las docentes del grado. Y luego la especificación de la adaptación a ser aplicada. Tenemos 3. Ubicar al estudiante en los primeros puestos del aula, por ejemplo. Dar las instrucciones de forma clara y si es necesario repetir la instrucción. Y por último, fomentar la participación frente a sus compañeros. Entonces, esta es una de las adaptaciones que se realiza dependiendo de la necesidad educativa que la hemos identificado. Y por último, tenemos el documento elaborado por la persona que realizó el plan de clase, el documento revisado por el director de área y el documento aprobado por el vicerrector o vicerrectora de la institución. Y eso sería en términos muy generales y muy rápidos con referencia a la elaboración del plan de clase. Obviamente que ustedes van a tener que saber todos los parámetros que vamos a trabajarlos y también saber todos los parámetros de la evaluación y de todo lo demás, de las adaptaciones curriculares, del currículum priorizado, de la metodología de trabajo y de todo eso. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta con respecto a todo lo que se les ha acabado de informar. ¿Me pueden compartir, por favor?
Una consulta, ¿ese plan de clase más o menos se aplica para todas las especialidades? Sí, bueno, es aplicado para todas las especialidades, pero dependiendo de la especialidad, también va a depender la adaptación curricular, también va a depender la adaptación del currículum priorizado, pero generalmente es para todas las especialidades, tanto para educación general básica como para educación inicial y educación de bachillerato. ¿Alguna Tal otra duda? vez se puede saber qué tiempo más o menos se tiene uno para preparar ese plan, es decir, qué tiempo le avisan para uno realizarlo. Sí, bueno, una vez aprobados, ¿se acuerdan que yo les compartí en qué momento ustedes ya déjenme les vuelvo a compartir para que lo vean? Ah, no, perdón, este no es. Ya. Entonces, una vez declarados ustedes aptos para una vez aprobados todas las pruebas que ustedes tenían, esto va a ser el 27 de diciembre. Entonces, a partir del 27 de diciembre, a ustedes les van a indicar más o menos entre una semana, 2 semanas, que ustedes ya han sido declarados aptos y se les va a designar tanto la institución, el tema, el horario, el curso. Entonces, cuando ya se les designa, ahí también se les designa la fecha. Ahí más o menos va a ser entre una semana, 2 semanas máximo, creo, para que ustedes puedan preparar todo este plan de clase. Y obviamente nosotros en ese momento les vamos a enseñar cómo realizar o bueno, nosotros les vamos a enseñar, no en ese momento, sino antes, porque no nos vamos a quedar hasta diciembre con el curso, sino que les vamos a enseñar justo ya para finalizar el curso cómo realizar todo este plan de clase para que ustedes puedan realizarlo el momento en el que ustedes tengan que realizarlo. Y obviamente, si es que tienen algún problema, alguna duda, podemos nosotros hacerles alguna asesoría ya más personalizada para indicarles cómo ustedes pueden realizarlo, si es que tienen algún problema con la realización. Dentro del curso, ustedes van a realizar un plan de clase de ejemplo. Entonces, una vez realizado el plan de clase de ejemplo con todas las características, van a poder, cuando ya tengan el tema oficial, simplemente cambiar los parámetros, cambiar el tema y ahí para que ustedes puedan revisarlo. Pero eso es en términos generales. No sé si hay alguna otra duda. Sí, una consulta. ¿Las Dígame. clases demostrativas van a ser con tiempo o qué tiempo dura? Sí, todas las clases demostrativas son con tiempo. Tienen una duración de 40 a 45 minutos cada clase. Ah, ya, ok, gracias. No se preocupe. No sé si hay alguna otra duda al respecto. ¿No? Bueno, entonces les comparto ahora lo que nosotros vamos a trabajar dentro del curso, que es parte de todo esto que les estaba mencionando, ¿ya? Vamos a ver, a revisarlo rápido para las personas que ya lo conozcan también lo pueden, no sea muy repetitivo. Entonces, como todos ya sabemos, nosotros estamos ofreciendo el curso de la preparación para el concurso del Quiero Ser Maestro, en la cual nosotros les ofrecemos las 60 horas de clase de capacitación, que esto más o menos es de entre 1 mes y medio, en la modalidad presencial y virtual, ¿ya? Entonces, en el horario de la modalidad presencial, nosotros tenemos los 3 horarios que son de lunes a viernes, de 9 a 11, de 3 a 5 y de 6 a 8 de la noche. Ustedes pueden escoger el horario que más les convenga e iniciamos clases el lunes 19 de septiembre. Y en la otra modalidad que les ofrecemos virtual, tenemos el horario de igual manera de 9 a 11, de 3 a 5 y de 6 a 8 de la noche, iniciando el lunes 19 de septiembre. Son 2 horas diarias de lunes a viernes.
el costo del curso que nosotros les estamos ofreciendo, en la modalidad presencial hemos hecho un descuento de $25, del 15%, y quedamos en $125 por todo el curso, una inversión total de $125 por todo esto que es la capacitación presencial para solo estudiantes de Quito, 100% personalizado, con varios horarios disponibles, capacitación en los razonamientos, todos los 3 razonamientos: lógico, verbal, abstracto, numérico, capacitación en la normativa educativa y lo psicométrico, que es para el examen de personalidad, que eso ya lo revisamos el día de ayer con el psicólogo, asesoría en conocimientos específicos y también los conocimientos generales, también lo que les acababa de indicar ayer, que era con respecto a la pedagogía, con respecto a la didáctica, con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. También la capacitación en la clase demostrativa, lo que les acabé de mencionar hace un momento. Todo esto en las 60 horas de clase y todo el material de estudio dentro de nuestra plataforma virtual, en la que ustedes van a poder acceder de manera asincrónica si es que ustedes desean consultar sobre algún tema. Todos estos documentos, estos textos van a estar en la plataforma. De igual manera, todas las clases van a estar grabadas en la plataforma para que ustedes puedan ingresar, puedan revisar algún tema, para que puedan repasarlo. Si es que tal vez ya ya acabamos las clases y ustedes ya son aprobados y quieren revisar nuevamente cómo era esto de realizar la clase demostrativa, entonces todo eso va a estar grabado, y también vamos a tener los simuladores para que ustedes puedan practicar todas las pruebas en nuestra plataforma virtual. De igual manera, en la modalidad virtual tenemos un descuento de $25 y el curso, por una inversión total, está en $75, con todos los beneficios que les acabé de mencionar. 100% personalizado, varios horarios disponibles en todo el país, capacitación de los razonamientos, en normativas educativas y psicométrico, asesoría en conocimientos específicos y la capacitación en los conocimientos generales, capacitación en la clase demostrativa, 60 horas de clase y todo el material de estudio dentro de la plataforma virtual para las prácticas y todo el material de trabajo y las clases grabadas. No sé si hasta aquí hay alguna duda al respecto de todo esto que les acabé de comentar, del curso o de el tema que trabajamos hoy de la clase demostrativa. No sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. Si es que ustedes desean inscribirse, sí. ¿No? Creo que se le activó el micrófono. Ok. Si es que ustedes desean inscribirse al curso con nosotros para poder hacer toda esta capacitación, les invito a que se inscriban en este enlace en este formulario que les voy a enviar por el chat de aquí de Zoom. También se les va a enviar al chat de WhatsApp para que puedan inscribirse. Y Ya. Entonces, les invito a que se conecten en este enlace para que puedan inscribirse, y también todos los que deseen hacer la inscripción junto con el pago, me escriben directamente al chat de empresarial o al chat privado si es que desean, para poderles dar todas las indicaciones para que puedan inscribirse y ya puedan reservar su cupo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta al respecto de todo lo que hemos revisado. Si es que no hay ninguna duda, les agradezco mucho por su presencia. Igualmente, esta clase va a quedar grabada para compartirles a ustedes el enlace de YouTube, si es que desean volverla a ver o si es que desean compartirla con alguien más. Les agradezco por su participación, por su presencia, y también les invito mañana. Igual vamos a hacer otro seminario web, un poco haciendo el resumen de todo lo que hemos visto en todas estas clases, y también para solventarles cualquier duda que tengan. Si es que alguien tiene alguna duda, se puede quedar para compartirla. Si no, les agradezco a todos los demás. Que tengan una buena noche y podemos
podemos salir de la reunión. Muchas gracias. Gracias por asistir. Gracias. Hasta mañana.